Cada ruso enviado al frente en Ucrania enfrenta una amenaza constante. No es una amenaza de Ucrania. No se trata de drones sobrevolando ni de tropas ucranianas en emboscadas. La amenaza es invisible, está mucho más cerca de casa y tiene una sola fuente: Vladimir Putin. Algo está terminando. Tropas rusas en las líneas del frente mientras Putin ha abandonado a sus propios hombres. Ese algo es el hambre. Actualmente, corre desenfrenadamente por el ejército ruso. Esa es la conclusión que podemos sacar de una llamada interceptada en la que soldados rusos reales hablaron sobre cómo están perdiendo peso rápidamente porque no tienen comida ni agua. Esa llamada, difundida por la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, AECHUR, en YouTube, muestra que el ejército ruso empieza a colapsar. Las cadenas de suministro se rompieron y la logística en varias zonas del frente no existe. Solo queda la carne que Putin pone en la picadora. Ahora los soldados rusos que luchan en Ucrania tienen menos carne en los huesos que antes. La inteligencia militar confirmó el colapso del sistema logístico del ejército ruso. La Dirección Principal de Inteligencia informó en un comunicado que las unidades de infantería llevan mucho tiempo sin comida ni suministros adecuados. Sin embargo, son las citas del propio video las que revelan todo sobre lo que realmente está sucediendo con Rusia. En la llamada, un ocupante ruso le habla a otro y comienza a quejarse de cómo el suministro de alimentos a su unidad se ha detenido prácticamente. ¿Cómo pueden estar bien aquí? No comemos ni tomamos nada. Si me pongo de lado ni me notarías. Mi uniforme cuelga como en un gancho, informa UA News, exclama el soldado ruso. De alguna manera, ese soldado hambriento logra mantener un sentido del humor sombrío sobre todo el asunto. Agrega que solo puede reconocerse por su barba, pues ha perdido tanto peso que parece una sombra de lo que era antes. Sonreír pese al dolor causado por Putin puede ser la única forma en que algunos soldados rusos sobrevivan, pero eso no quita el hambre. La situación de los soldados de Putin empeora. Más adelante verás que los problemas de suministro de alimentos no son nuevos. La AECHUR dice que lo escuchado en la llamada interceptada es típico de un ejército ruso con líneas de suministro debilitadas. Estas quejas revelan fallas logísticas del ejército ruso y la incapacidad de los comandantes para asegurar provisiones básicas. En la línea del frente, la AECHUR habla sobre la situación de hambre que se vive actualmente a lo largo de toda la línea del frente. La CAJUR no se equivoca. Los soldados, con sus ropas colgando, no son los únicos rusos que pasan hambre. En Ucrania, problemas similares están ocurriendo en la dirección de Kharkov, como lo reveló el portavoz de la Tercera Brigada de Asalto de Ucrania, Oleksandr Borodin, en marzo de 2025. Las fuerzas rusas en Kharkov actualmente están intentando tomar la ciudad de Kupiansk, que se encuentra a orillas del río Oskil. Eso no les va bien, ya que Ucrania controla al menos el 90% de la ciudad. Tras meses en los que Rusia avanzó lentamente gracias a Borodin, ahora lo sabemos. Quizá las tácticas ucranianas hicieron retroceder a Rusia. En Kharkov, los soldados hambrientos no luchan bien, así que Rusia causa sus propios fracasos allí. Están hambrientos. No hay agua potable, dijo Borodin en marzo y agregó: estos son problemas que el mando conoce. Saben que la infantería sobrevivirá durante varias semanas y están de acuerdo con eso. Este enfoque, proveniente de la cúpula militar rusa, muestra insensibilidad. En Kharkov, algunas fuerzas de Putin se niegan a aceptarlo. También en marzo de 2025, el portavoz de la Guardia Nacional de Ucrania, Vladimir Degtyaryov, reveló que varios grupos de soldados rusos en Kharkov se habían rendido. Sin que disparemos un solo tiro, ¿es de sorprenderse? El grupo, que aparentemente incluía sargentos y un oficial, probablemente estaba feliz de cambiar sus posiciones por un lugar en las prisiones ucranianas. Al menos ahí les darían de comer. Dirígete a Dnipro, la cuarta ciudad más grande de Ucrania y centro administrativo del Oblast de Dnipropetrovsk en Jersón. Más soldados rusos intentan servir con hambre en el río Dnieper. Según The Telegraph, en octubre, quedaron varados en una llamada zona de la muerte. Allí esperaron en vano que su país les diera suministros y armas, o solo una forma de salir de las islas bajas de Jersón, donde estaban varados y rodeados de agua no potable. Esos soldados estaban deshidratados, hambrientos, y notaron pronto que la ayuda no llegaría. Los que trataron de huir en botes desde las islas fueron rápidamente destruidos, informó el Telegraph. Huir a un lugar con comida, incluso al bosque donde los soldados buscaban alimento, era imposible. Los soldados no tenían dónde esconderse ni a dónde ir, y esa agua abierta de la que hablamos, los soldados la estaban bebiendo. Los prisioneros que nuestros combatientes capturaron recientemente en las islas hablaron sobre la imposibilidad de recibir comida y agua potable,
y tienen que beber el agua del río. El coronel Oleksandr Savtanov, del 30º Cuerpo de Infantería de Marina de Ucrania, le dijo a The Telegraph en octubre pasado. Parece que lo ocurrido al soldado que se quejó de la comida en la llamada filtrada no es un caso aislado. Ocurre en todas partes y hay más ejemplos. En octubre, un video en YouTube de la 92 Brigada de Asalto Separada de Ucrania. El video mostraba a soldados rusos rindiéndose ante fuerzas ucranianas y dando testimonio sobre las condiciones impuestas por su país. En el frente, un prisionero dijo que sus compañeros no morían por Ucrania, sino por falta de comida. Vi a 5 compañeros morir de hambre en un bosque, dice el soldado en el video. Así es la realidad para los soldados rusos en Ucrania. Putin presume como si su país tuviera uno de los ejércitos más fuertes, pero sus tropas principales se están desmoronando. Están demacrados, buscando comida y agua desesperadamente. ¿Cómo espera Rusia que estos soldados luchen si ni pueden pensar por falta de alimento? No puede. Y como descubrirás más adelante en el video, Putin se preocupa menos por la lucha que por los cuerpos calientes de los soldados. No significan nada para él, solo absorben munición ucraniana. Incluso Putin debe saber que un soldado hambriento no sirve como carne de cañón. Algunos soldados rusos reciben alimento, pero tampoco están bien nutridos. En marzo de 2022, el periódico iPaper reportó que soldados rusos recibían raciones con 7 años de caducidad. El informe se publicó el 2 de marzo, una semana después de que Putin iniciara la invasión. Incluso cuando el ejército ruso estaba en su mejor momento, la comida era su punto débil. Ahora los soldados rusos harían cualquier cosa. Por raciones que tienen años de caducidad, la alternativa es beber agua lodosa del río y buscar lo que sea para calmar el hambre. Nota rápida. El show militar siempre te da el panorama completo, no solo los titulares. Si quieres ver más videos que revelan lo que realmente está pasando con las fuerzas rusas, asegúrate de suscribirte hoy mismo. Ya te dijimos que esto empeora aún más que el horror de hambre que Rusia impone a sus soldados. Te mencionamos que hay razones por las que esto le ocurre al camarada Gancho y a varios compañeros soldados. Esas razones se explicarán en unos minutos. Pero lo peor sobre los soldados hambrientos de Rusia es el total desprecio por su bienestar. No comenzó en Ucrania, empieza mucho antes. Incluso podrías decir que el hambre está arraigada en la forma militar rusa. En octubre de 2022, Fortune informó que ya había una gran cantidad de quejas presentadas por soldados rusos en las redes sociales. Las quejas iban desde malas condiciones de vida hasta la falta total de equipo y suministros para los soldados rusos. El medio reportó videos de reclutas rusos en redes sociales mostrando sus malas condiciones antes de ir a Ucrania. Un video muestra a reclutas de servicio obligatorio vagando por un campo, diciendo que los dejaron sin comida ni refugio. Otros videos mostraban a hombres durmiendo en bancos sin colchón o apretados en el suelo. Reportó videos de baños llenos de basura y alojamientos sucios y estrechos en el centro de entrenamiento de Rusia, probablemente tiendas de campaña. Lo que les esperaba a los soldados esa noche parecería el paraíso. Y también estaba el óxido. Los soldados tenían armas tan viejas que casi se caían a pedazos, sabiendo que tendrían que usarlas al entrar a Ucrania. Esto aprendimos del informe inicial. Desde los primeros meses de la guerra en Ucrania, Rusia ya preparaba a sus soldados para las duras condiciones que Putin impondría allí. En ese momento, las zonas de muerte llenas de drones eran la menor de las preocupaciones para el soldado ruso promedio. Incluso durante el entrenamiento, simplemente encontrar algo de comida para comer era un problema. Putin espera que sus soldados trabajen todo el día sin comer ni beber, como si olvidara los principios básicos de la biología humana. 4 años después, la actitud de Putin sobre alimentar a sus soldados sigue igual. La amenaza que está matando a los soldados rusos está en el Kremlin y no parece que cambie pronto. Para algunos de los soldados rusos, la falta de comida en las líneas del frente se ha convertido en un problema tan grave que han sido sorprendidos planeando recurrir a medidas espantosas para sobrevivir. En diciembre, Metro informó sobre otro mensaje de radio interceptado, proveniente de la región de Zaporilla en Ucrania, que parecía revelar que los militares rusos en la región se estaban preparando para comerse a uno de sus compañeros. «Aquí todo está jodido, nos vamos a comer entre nosotros», afirmó el soldado. «Buscamos a alguien más joven. Ya afilé mis cuchillos y solo quiero comer. No me importa a quién tenga que cortar. Que se jodan los demás». En junio, Metro informó que Akahur dijo que Ucrania interceptó otra conversación donde un soldado ruso pasó 2 semanas comiendo. Un compañero soldado llamado Foma, quien no era un invasor que murió en el campo de batalla. El soldado caníbal, conocido solo como Brelok, supuestamente mató a su camarada con el propósito específico de comérselo. Nadie huyó. Brelok lo sacó y luego se lo comió durante 2 malditas semanas.
Un comandante dijo en la llamada interceptada: «Te advertimos que todo empeoraría». Algunos soldados de Putin se quejan de la falta de comida, mientras otros arriesgan todo, incluso la vida de sus compañeros, solo para conseguir algo de comer. Y si creías que no podía ser peor, te equivocas. Los problemas de suministro en Rusia son tan graves que comida y agua ya casi no existen en el frente. Algunos desafortunados en Rusia no reciben ni el equipo básico para sobrevivir a los asaltos contra posiciones ucranianas, por orden de sus comandantes. El Telegraph reveló esto en noviembre en un artículo donde señaló que muchos de los soldados rusos en la dirección de Liman, que está en la región de Kramatorsk, del Oblast de Donetsk, estaban siendo enviados a la batalla. Sin cascos ni chalecos ya es grave. Un soldado sin casco no sobrevive mucho cuando vuelan balas y se acercan drones. Pero si esos soldados tampoco han comido durante días antes de que se les ordene asaltar las defensas de Ucrania, entonces, ¿qué es lo que realmente tiene Rusia aquí? No son soldados capaces, solo carne de cañón sin comida ni equipo. Putin espera que sus soldados mueran, pero los rusos tienen una salida de este horror. Quédate hasta el final para saber cuál es. También hay razones por las que los soldados rusos pasan hambre, y ya las mencionamos en el video. Putin no se preocupa por sus soldados, y la logística de Rusia se está colapsando en el frente de Putin. Probablemente te des cuenta de que el líder ruso ve a sus soldados como poco más que recursos para gastar. Cuando mencionamos las condiciones de entrenamiento de los primeros reclutas rusos. Durante la guerra en Ucrania, Putin ha mostrado una indiferencia hacia los soldados rusos que casi parece desprecio. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrei Savir, lo mencionó en junio, tras la declaración de Putin de que, donde un soldado ruso pisa, es territorio ruso. Putin no se preocupa por los soldados rusos ni por sus heridas causadas por drones ucranianos. Es un asesino en masa de su pueblo. Ya sacrificó a 1 millón de soldados rusos en una masacre sin sentido en Ucrania, sin lograr un solo objetivo estratégico. 1 millón de soldados, 2 millones de pies, respondió Sibaya en X. Ahora ya son más de 1.24 millones de soldados, lo que equivale a 2.8 millones de pies. Esta insensible afirmación de Putin solo la haría alguien que no respeta los sacrificios reales de sus soldados. Es arrogante, pomposo y sobre todo extraño. Putin alaba a sus soldados en público, pero luego los abandona en el campo de batalla. En octubre, Medusa reportó que al menos 50.000 soldados rusos desertaron del ejército, probablemente por las malas condiciones en Ucrania. Iván Chubolyaev, defensor de derechos humanos de la organización Get Lost, que apoya a desertores rusos, afirma que la indiferencia de Rusia hacia sus soldados proviene de las altas esferas. Los funcionarios del Ministerio de Defensa ven a las personas como basura o carne, dice Chubolyaev. ¿Por qué alguien no quiere pelear en una guerra? ¿Por qué no quiere matar ni morir? Es así de simple, no hay más que discutir. Es este tipo de enfoque el que hace que los soldados hambrientos parezcan algo normal. En la mente de Putin, de todos modos, existen para morir por su causa. ¿Para qué gastar comida o agua en ellos? Es una pregunta terrible, pero incluso si Putin se preocupara por sus soldados. Además, los percheros andantes luchan en Ucrania porque las redes logísticas rusas están siendo duramente golpeadas. Estas redes también se desmoronan fuera de Ucrania. Según la RFU, el 24 de noviembre, Kazajistán cerró su frontera terrestre con Rusia, dejando a Putin sin uno de sus principales corredores logísticos. Gran parte de lo que Rusia importa de Asia pasa por Kazajistán, incluidos herramientas, baterías, ropa y los bienes de consumo más básicos, según la RFU. Y en el momento del cierre, alrededor de 5.000 vehículos, muchos de ellos camiones llenos de mercancía que se dirigían a Rusia, quedaron varados. Estos problemas logísticos suelen no reportarse. Ocurren porque más países están molestos con Putin y sus acciones en Ucrania. Por supuesto, los conductores varados no pueden llevar su carga a donde debe ir, y si esa carga finalmente iba a Ucrania, eso deja a muchos soldados sin suerte, sin comida, sin equipo y sin esperanza. Incluso las propias tácticas de Rusia han jugado en su contra en el frente logístico hacia finales de diciembre. Forbes reportó que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Siersky, afirmó que Rusia incrementó sus fuerzas en Ucrania a unos 710.000 efectivos a mediados de diciembre. Para Putin, ese enorme número de soldados es una fuerza abrumadora, pero para la ya tambaleante red logística de Rusia, es una carga. Las ofensivas sostenidas necesitan suministros continuos en el frente, escribe Vikram Mittal para Forbes. El clima extremo aumenta la presión en transporte, combustible, mantenimiento y sostenimiento de tropas. Tal vez el desafortunado soldado, que se queja de que parece un perchero, y los muchos otros que ahora mismo están sin comida en Ucrania, también puedan culpar a Putin por este problema. Al presidente de Rusia no le importa, pero él y sus compinches del Kremlin son tan ineptos que ahora envían más soldados a Ucrania que antes.
en un momento en que el general invierno ha llegado y casi no se puede abastecer a esos soldados. ¿Qué puede hacer un soldado hambriento ante la posibilidad de morir antes de atacar una posición en Ucrania? Dos palabras: rendirse. Ucrania ha hecho posible que los soldados rusos que quieren escapar de la situación en la que Putin los está obligando, lo hagan. Crearon una línea directa especial a través de la cual pueden rendirse. La línea Queremos Vivir permite a soldados rusos contactar a captores ucranianos, quienes los recibirán en cuanto sea posible. La línea directa ha tenido tanto éxito que The Guardian informó en enero de 2023 que más de 6.500 soldados rusos la habían utilizado para rendirse en los pocos meses desde su fundación en septiembre de 2022. Gran noticia para cualquier soldado ruso que prefiera vivir. En las prisiones ucranianas hay comida, y no cualquier comida. Algunos soldados rusos dicen que la comida y atención médica en prisiones de Ucrania son las mejores que han recibido, cuando esa comida probablemente incluye lo más básico, como pan, arroz, sopa y otros alimentos similares. Realmente demuestra lo mala que es la vida. Para un soldado ruso en Ucrania, cualquier comida sería la mejor tras pasar hambre. Los soldados rusos quieren comer. Deberían mirar a Ucrania, no a Putin. Eso es mejor que pertenecer a la nación de carne de cañón que creó Putin. Todos los problemas que mencionamos en este video, y otros más, recaen sobre Putin mientras sacrifica a sus últimos soldados en la invasión a Ucrania. Los heridos y enfermos son enviados de regreso al frente, y eso es solo el inicio. Como verás, si ves nuestro video y te gustaría ver más, suscríbete a El Show Militar para más videos que cubren las noticias que Putin no quiere que veas. Y gracias como siempre por vernos.